Muy buenos días, doctor Agustín y compañeros. Soy Claudia Milena Ariza y mi compañera Erika Rubiano. Vamos a presentar el podcast Tejiendo Saberes, en donde vamos a presentar la relación de la epistemología con la educación, los retos y los desafíos. Por medio del análisis y la síntesis que hicimos de las cuatro preguntas y las conclusiones. Compañera Erika. Gracias, profesora Claudia. Primero pensemos en el acto de enseñar y aprender. Recordemos que no solo se trata de transmitir datos, sino de entender la verdad, la validez de lo que se transmite y cómo eso se construye. Como nos indica el texto, la epistemología es un recurso esencial para abordar críticamente viejos y nuevos desafíos heredados y actuales del sistema educativo tradicional. Nos permite ir más allá del qué enseñar para preguntarnos el por qué, el cómo y el para qué de ese conocimiento. Compañera Claudia, a partir de la lectura de estos dos textos, ¿cuál es la relación fundamental entre epistemología y educación para usted? Sí, claro, compañera. Bueno, según el análisis que he realizado, la filosofía siempre ha buscado dar significado al sistema educativo y lo hace por medio de prácticas innovadoras, en donde el docente cobra un papel muy importante. Para ello, tengo aquí que según Exaguirre 2018, él se refiere que la filosofía permite abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo humano y para la formación ciudadana. La pregunta por la realidad y la verdad del conocimiento, a lo que llamamos epistemología, y por el bien y la justicia, a lo que se refiere a la ética, y nuestra propia existencia, que sería la parte antropológica y filosófica y ontológica. Queriendo decir que la filosofía de la educación cumple un papel relevante en el quehacer educativo, permitiendo la incorporación de temas filosóficos que posibiliten ambientes para la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico, y así formar ciudadanos más libres y conscientes que respeten la naturaleza y la sociedad. Compañera, de acuerdo a esto, entonces tenemos la siguiente pregunta, que sería entonces, ¿qué función tiene la epistemología en la educación? Por ejemplo, las implicaciones prácticas, el desarrollo educativo, en la parte profesional del docente y en la investigación educativa. Perfecto, profesora Claudia. Primero, en el desarrollo educativo general, la epistemología promueve una educación basada en la reflexión crítica, la participación democrática y el respeto por la diversidad de saberes y culturas. Además, nos ayuda a comprender el conocimiento como un fenómeno complejo y dinámico, superando esas visiones simplistas del aprendizaje. Esto también es crucial para que nuestros sistemas educativos se adapten a los cambios socioeconómicos y culturales, satisfaciendo las demandas de las diversas poblaciones. En segundo lugar, en cuanto a la formación profesional docente, aquí la epistemología es de suma importancia. ¿Por qué? Porque proporciona a los futuros y a los actuales educadores las herramientas conceptuales y metodológicas para analizar el sistema educativo de manera rigurosa. Además, también nos permite identificar áreas de mejora en el currículo y proponer enfoques pedagógicos que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad. Si pensamos en los programas de formación, la epistemología nos ayuda a evaluar la pertinencia de lo que se enseña y cómo se prepara a los docentes para los retos que va a asumir en el aula y la sociedad. Nos guía en la formulación de criterios para analizar, comprender y resignificar los saberes que estamos impartiendo a nuestros estudiantes. Y tercero, en cuanto a la investigación educativa, es la columna vertebral. Desde una perspectiva epistemológica, podemos examinar críticamente problemas como la inequidad, la falta de recursos o la brecha digital. La investigación informada por la epistemología busca también esas raíces estructurales de las desigualdades socioeconómicas y la exclusión cultural, lo que nos permite desarrollar estrategias y políticas dentro del contexto en el que estamos involucrados de manera efectiva. Adicional a esto, nos aporta perspectivas innovadoras y transformadoras para abordar los retos educativos desde su origen. Siguiendo desde este punto de vista, compañera, también tenemos que tener en cuenta las habilidades del docente para desarrollar ese pensamiento crítico y autónomo en nuestros estudiantes,
¿Cuáles considera usted que son esas habilidades que debemos tener los docentes? Claro que sí, compañera. Tenemos que desarrollar diferentes habilidades, tanto como docentes para podérselas desarrollar a los estudiantes. Entre esas encontramos que nosotros como docentes debemos ser facilitadores del conocimiento, buscando siempre que los estudiantes propongan, sean críticos y propositivos. Como docentes también tenemos que fomentar la curiosidad por medio de preguntas y actividades que estimulen retos y dudas en los estudiantes. También tenemos que desarrollar el dominio didáctico, manejar los temas, hacer debates, discusiones guiadas, tener lúdica y desarrollar diversidad de actividades como mapas conceptuales, mentefactos, todo esto que ayude a desarrollar ese pensamiento en los estudiantes. Otra de esas habilidades es muy importantes es desarrollar en ellos la autonomía. Docente autónomo puede dar ejemplo para que los estudiantes desarrollen una autonomía individual. También dentro de esas tenemos una buena selección de contenidos. Debemos de saber qué conocimientos queremos enseñar y preparar contenidos agradables, lúdicos para nuestros estudiantes. Y no dejar de más también esa parte de evaluación, en donde tenemos que ser docentes que evalúen un proceso constante a lo que se le llama evaluación formativa. Muy bien, compañera. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Para ello, entonces, te pregunto, ¿tú cómo entiendes los retos y los desafíos que tenemos que enfrentar desde la parte epistemológica en la actualidad? Cuéntame tú cómo lo desarrollaste. Gracias, profe Claudia. Sí, esta es una pregunta muy interesante, ya que considero que uno de los principales problemas o desafíos y retos que debemos enfrentar en la epistemología actual y que incluye muchos otros que son los que van a nombrar a continuación es la falta de integración entre la epistemología y la educación. Hablamos mucho de educación, de epistemología, pero los cambios no se ven reflejados en la vida real. A menudo la epistemología se percibe como algo distante, académico, pero es la que permea la práctica educativa diaria dentro de nuestras aulas y además permite la formulación de políticas públicas. Entonces, dentro de esos desafíos que voy a nombrar es el abordar las deficiencias del sistema educativo tradicional. En el siglo XXI o en nuestra educación contemporánea no podemos seguir pensando desde la educación que recibíamos en el siglo anterior. Ya los cambios se han generado y la falta de pertinencia social en estos programas y la implementación inadecuada de políticas educativas es lo que no conlleva a una transformación real en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? La epistemología nos exige afrontar esas prácticas de siglos pasados, ajustarlas al presente y programar estudios de acuerdo a lo que nosotros estamos llevando a cabo en este momento y en el contexto en el que nos desarrollemos. Segundo, superar esas desigualdades estructurales. La epistemología debe seguir analizando esas raíces de las desigualdades socioeconómicas y culturales que afectan el sistema educativo, la exclusión y la falta de participación de la comunidad. No basta solo con identificarlas, el reto sería usarlas para impulsar soluciones. Tercero, adaptarse a la flexibilidad y a las nuevas tecnologías. Este es un entorno cambiante. La epistemología debe seguir siendo esa brújula que nos guíe para la reestructuración curricular y pedagógica sin perder el rigor y la equidad. También la cuarta, el promover el pensamiento complejo. Este es un mundo que está interconectado. La epistemología nos invita a adentrarnos en las teorías de la complejidad para comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, alejándonos de modelos jerárquicos y estáticos. En resumen, considero que el gran reto de la epistemología es dejar de ser una sola teoría y convertirse en una práctica viva en cada escuela, en cada clase, en cada política educativa, garantizando así una educación más equitativa, accesible, de calidad para todos e inclusiva. Muy bien, compañera, por sus aportes. Bueno, entonces pasamos acá a concluir nuestro trabajo. Después de realizar este trabajo tan interesante de relacionar y entender ampliamente lo que es la filosofía, la epistemología y su relación con la educación como pilares fundamentales para la formación, concluyo que
La filosofía desde siempre ha buscado mejorar a la sociedad y para ello se vincula con la epistemología y ambas permean a la educación en la búsqueda de la formación de ciudadanos integrales y útiles para la sociedad, que tengan una visión crítica, analítica, autónoma del mundo y que promuevan la equidad y la justicia. También como docentes tenemos la responsabilidad de formarnos constantemente y estar a la vanguardia de los cambios y los retos que se viven constantemente en el mundo educativo. En el aula debemos desarrollar espacios innovadores de creación, dando lugar a ese pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, para que así aprendan a desenvolverse en el entorno de una forma social, política, y también es importante que nosotros llevemos a las aulas de verdad este pensamiento epistemológico desde todo el sentido de la palabra, donde la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para los estudiantes. No sé, compañera, si vas a agregar algo más. Sí, Claudia, agradecerle porque hemos realizado un tejido demasiado hermoso el día de hoy en relación a los saberes. Debemos entender que al reflexionar sobre estas cuatro temáticas, queda claro que la epistemología no es un lujo intelectual en la educación, sino una necesidad imperante en nuestras aulas. Considero también que esta exploración nos recuerda que la educación es mucho más que ese conjunto de contenidos. Es el acto de aprender a comprender, a cuestionar, a construir nuestra realidad y ayudar a nuestros estudiantes en la construcción de la suya. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, compañera. Feliz resto de día. Igualmente.